Amar contra todo. Hay historias que nacen donde nadie las espera. En pasillos grises, en oficinas silenciosas, en edificios fríos donde el amor parece un rumor imposible. Pero esta historia no es imposible. Es peligrosa, sí. Es prohibida, también. Es intensa, desgarradora, llena de error, culpa, deseo, verdad y renacer. Es la historia de Daniel, un joven costarricense de origen humilde, trabajador de mantenimiento en un enorme complejo empresarial. Y Franco Balestri, un millonario italiano, dueño de ese mismo edificio, heredero de una dinastía de inversiones, y comprometido en un matrimonio arreglado que jamás eligió. Dos mundos opuestos. Dos vidas que nunca debieron cruzarse. Dos corazones que se reconocieron antes de que la razón pudiera intervenir. Y un sentimiento que, por mucho que intentara negarlo, los arrastraría a ambos hacia la verdad más íntima y dolorosa de sus vidas. Daniel, el hombre invisible. Daniel empezaba todos los días antes del amanecer. Su uniforme azul gastado. Sus manos ásperas. Su sonrisa cansada. Su caminar silencioso por los pasillos del rascacielos donde trabajaba como técnico de mantenimiento. Para la mayoría, Daniel era invisible. Los empleados trajeados pasaban a su lado sin notarlo. Las secretarias ni siquiera levantaban la vista del monitor cuando él arreglaba las lámparas. Los ejecutivos rara vez saludaban. Pero Daniel no se quejaba. Tenía 29 años, un alquiler que pagar, una hermana que ayudar y un corazón que aprender a proteger. Él sabía quién era. Un hombre común, de origen humilde, con sueños partidos por responsabilidades que llegaron demasiado pronto. Y sin embargo, había algo en el que nadie veía. Una sensibilidad profunda. Una fuerza interna. Un modo de mirar el mundo que hacía que cada pequeño destello de belleza le importara. Nunca imaginó que un día, alguien vería eso. Y que ese alguien sería la última persona que habría esperado. Franco, el hombre perfecto que no era feliz. Franco Balestri caminaba siempre rodeado de un aura de perfección. Trajes a la medida. Relojes de lujo. Sonrisas impecables. Seguridad en cada paso. El hombre que todos admiraban. El hombre que todos envidiaban. El hombre que todos creían feliz. Pero la verdad era otra. A sus 35 años, Franco se sentía prisionero de su vida. Comprometido con Julia, la hija de un poderoso socio familiar. Una unión que cerraría acuerdos millonarios. Una relación que, para él, jamás había sido más que un papel firmado con sangre ajena. La familia le había enseñado que el deber estaba por encima de todo. Que el matrimonio no era amor, era estrategia. Que la vulnerabilidad era una debilidad imperdonable. Y que lo que él realmente sentía, lo que escondía desde adolescente. Lo que nunca se atrevió a pronunciar. Eso simplemente no existía. Hasta que lo vio a él. El primer encuentro. Fue un lunes gris. Franco estaba de visita en el edificio, revisando informes de inversión. Daniel cambiaba un panel de luces en el corredor del piso 22. Cuando Franco salió del ascensor, Daniel bajó de la escalera de aluminio, con la camisa ligeramente húmeda por el calor del trabajo. Sus ojos se cruzaron. Fue un instante breve. Un latido contenido. Pero suficiente para que el mundo cambiara sutilmente de color. Daniel bajó la mirada primero, por respeto, por costumbre, por inseguridad. Franco, sin saber por qué, no pudo dejar de mirarlo. Había algo en ese joven humilde, algo que no tenía nada que ver con dinero, con poder, con apariencias. Una calidez extraña. Un brillo auténtico. Una presencia que despertó algo dormido en su pecho. Franco no dijo nada. Solo asintió. Y entró en su reunión. Pero la imagen de Daniel quedó atrapada en su mente.
Y eso lo perturbó más de lo que quiso admitir. El deseo que no se nombra. Los días siguientes fueron un desorden emocional para Franco. Cada vez que visitaba el edificio, buscaba sin querer a Daniel. Se sorprendía a sí mismo cambiando de ruta, perdiendo minutos, solo para verlo de nuevo. Daniel, por su parte, no entendía por qué el dueño del edificio lo miraba tanto. Ni por qué su propia respiración se agitaba cuando esa mirada se posaba sobre él. No era la primera vez que Daniel se sentía atraído por un hombre. Pero sí era la primera vez que sentía eso. Esa mezcla de amenaza y deseo. De peligro y fascinación. De miedo y valentía. Una tarde, mientras Daniel barría una zona común, Franco se acercó. ¿Cómo es tu nombre?, preguntó el italiano, con una voz grave y suave a la vez. Daniel levantó la vista. Esos ojos verdes lo atravesaron. Daniel, señor. Franco, respondió él, sin el señor. Ese detalle lo cambió todo. Fue el primer gesto de humanidad. El primer derrumbe de un muro. El primer paso hacia algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Tensión, negación, fuego. Desde ese día, la tensión creció como una tormenta. Miradas que duraban un segundo más de lo debido. Respiraciones contenidas en ascensores vacíos. Frases que se decían con la voz, pero se gritaban con los ojos. Franco no entendía qué le pasaba. Tenía que casarse en 3 meses. La prensa ya hablaba de la boda del año. Su familia exigía obediencia. Pero cuando veía a Daniel, todo se rompía. Daniel, por otro lado, luchaba consigo mismo. Él sabía quién era. Lo había aceptado años atrás, en silencio, sin apoyo familiar. Pero sabía también que involucrarse con un hombre como Franco solo podía traer dolor. Y aún así, cada vez que Franco se acercaba, su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Una noche, Franco bajó al estacionamiento y encontró a Daniel revisando una bomba de agua. El lugar estaba casi oscuro. El sonido del motor llenaba el ambiente. ¿Te queda mucho?, preguntó Franco, con un tono más íntimo de lo que pretendía. Daniel se incorporó, limpiándose las manos con un trapo. Un poco, señor, digo, Franco. El silencio se estiró entre ellos. Pesado. Denso. Cargado de todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Hasta que Franco dio un paso. Luego otro. Y quedó demasiado cerca. Daniel tragó saliva. No deberías, susurró. Lo sé, respondió Franco. Pero no se movió. El Pramor Ross. No se besaron. No hicieron nada prohibido. Pero hubo un roce. Uno tan pequeño que podría haber pasado inadvertido. Si no hubiese sido tan devastador. El dorso de la mano de Franco tocó la de Daniel. Como un accidente. Como un impulso. Como un temblor. Daniel inhaló bruscamente. Franco contuvo la respiración. Fue un segundo. Un segundo cargado de electricidad, de deseo reprimido, de un fuego que llevaba años buscando oxígeno. Franco retrocedió después. Asustado de sí mismo. De lo que había sentido. De lo que había provocado. Perdón, murmuró. Pero no estaba arrepentido. Estaba confundido. Desbordado. Vivo. Y Daniel lo supo. Confesiones y temor. Los encuentros se volvieron inevitables. Miradas. Silencios. Sonrisas tímidas. Conversaciones cortas que parecían largas por dentro. Hasta que un día, Franco no pudo más. Daniel, dijo, ¿alguna vez has sentido que vives una vida que no es tuya? Daniel lo observó con paciencia, con esa ternura natural que lo caracterizaba.
Sí, respondió. Muchos vivimos así. Estoy cansado, confesó Franco, rompiéndose un poco. De fingir. De cumplir. De ser lo que esperan. Daniel dio un paso hacia él. No para hacer algo. Solo para estar cerca. ¿Y qué quieres ser tú? Preguntó. Franco cerró los ojos. Apretó la mandíbula. Respiró hondo. Quiero ser libre, susurró. Pero no sé cómo. Daniel sintió un golpe en el pecho. Porque él sabía que Franco estaba hablando de algo más. De ellos. De lo que estaban haciendo entre ambos. Y también sabía que estaban entrando en un punto sin retorno. La primera vez que se quedaron solos. Un viernes por la noche, el edificio quedó vacío más temprano de lo normal. Daniel realizaba una inspección final. Franco había tenido una reunión en el último piso. Cuando sus caminos se cruzaron en el lobby, la soledad del lugar lo dijo todo. No había testigos. No había obligaciones. No había excusas. Solo ellos. Franco se acercó. Lento. Con una vulnerabilidad que jamás había mostrado ante nadie. Daniel, necesito decirte algo. Daniel sintió un vuelco en el corazón. Franco, no tienes que. Sí. Sí tengo, interrumpió él. Desde que te vi, no soy el mismo. Intento ignorarlo, pero no puedo. Me hace sentir, vivo. Daniel bajó la mirada. Vas a casarte, dijo con un hilo de voz. La frase cayó entre ellos como un golpe. Franco se acercó más. Ese matrimonio no es amor. No me pertenece. Es una obligación. Una cadena. Pero existe, respondió Daniel, con dolor. Y yo no voy a ser un secreto. Franco se estremeció al escucharlo. No quiero que seas un secreto, dijo con firmeza. Daniel levantó la vista. Y lo vio. Ese brillo en los ojos. Ese miedo. Ese deseo. Ese hombre que, por primera vez, estaba siendo real. Y en un acto silencioso, inevitable, cargado de años de negación. Franco levantó una mano y la colocó en la mejilla de Daniel. Daniel cerró los ojos. Fue una caricia lenta. Cálida. Necesaria. Un gesto que decía más que cualquier beso. Y aún así. El beso que lo cambió todo. Eventualmente llegó. Primero fue el roce de la frente contra la frente. Un susurro de respiraciones mezcladas. El temblor en las manos de Franco. El suspiro contenido de Daniel. Luego, muy despacio, como si ambos temieran romper la magia. Los labios se encontraron. Un beso suave al inicio. Dubitativo. Tierno. Pero luego. Un beso lleno de hambre, de emoción acumulada, de deseo reprimido durante años. Franco lo tomó por la cintura. Daniel lo sujetó por la nuca. El mundo desapareció. Esa noche no cruzaron ninguna línea explícita. No lo necesitaban. Ese beso, ese abrazo, ese momento. Había sido demasiado poderoso. Los dejó sin aire. Sin palabras. Sin certezas. Y también les dejó una verdad que no podían negar. Las consecuencias. Los días siguientes fueron un torbellino. Franco no podía concentrarse. La boda le parecía una farsa. Las reuniones familiares, un soplido lejano. Pensaba en Daniel. En su piel. En su voz. En su aroma. Y también en el miedo de perderlo si seguía huyendo de sí mismo. Daniel, por su parte, se sentía dividido. Era la primera vez que alguien lo miraba así. Que alguien lo deseaba así. Que alguien lo necesitaba así.
Pero también sabía que Franco tenía un mundo encima. Una familia poderosa. Una prometida inocente. Una reputación en juego. Y él. Él solo era Daniel. Un técnico de mantenimiento. Un hombre que no quería ser ni un capricho, ni una aventura, ni un error en la vida de alguien. La tormenta. Una noche, Franco llegó al edificio buscando a Daniel. Tenía el rostro cansado. El traje sin abotonar. La respiración agitada. Necesito hablar contigo, dijo. Daniel lo condujo a una sala vacía. Mi familia sospecha, soltó Franco sin rodeos. Me presionan. Quieren adelantar la boda. Daniel sintió un nudo en la garganta. Franco, debes pensar en lo que estás haciendo. Lo estoy haciendo, respondió él con desesperación. Estoy pensando en nosotros. No existe un nosotros, mintió Daniel. Pero Franco lo vio. Vio la mentira en sus ojos. Vio el amor escondido. Vio el miedo. Y dio un paso hacia él. Dímelo otra vez, susurró. Mírame a los ojos, y dime que no sientes nada. Daniel abrió la boca. Pero no salió ninguna palabra. Franco sonrió con tristeza. Eso imaginé. Y lo besó. Un beso doloroso. Un beso que pedía respuestas. Un beso que lo desarmó todo. Daniel lo abrazó con fuerza. Con necesidad. Con una pasión que ya no podía esconder. Y entonces entendió que no podía seguir huyendo. Ni él. Ni Franco. Elegirse a sí mismos. Esa noche, por primera vez, hablaron sin reservas. De sus miedos. De sus pasados. De sus heridas. De sus deseos. Franco confesó que había luchado toda su vida contra algo que no entendía. Que se había obligado a sí mismo a encajar en un molde que lo ahogaba. Que nunca se permitió sentir amor verdadero. Y que Daniel había sido la primera grieta en esa prisión. Daniel habló de pobreza, de discriminación, de inseguridades. De cómo el amor le había sido negado tantas veces. De cómo no quería vivir oculto nunca más. Esa conversación fue más íntima que cualquier acto físico. Y fue ahí donde ambos comprendieron algo esencial. Antes de elegirse el uno al otro, debían elegirse a sí mismos. Debían enfrentarse a su verdad. Debían romper con lo que los retenía. Debían decidir qué vida querían vivir. La decisión final. 2 semanas después, Franco tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó a su familia. Canceló la boda. Enfrentó gritos, amenazas, rupturas, chantajes emocionales. Fue humillado. Fue cuestionado. Fue tratado como un traidor. Pero no retrocedió. Por primera vez. Eligió su felicidad. Daniel, por su parte, decidió dejar atrás el miedo. Abrirse al amor. Arriesgarse. Confiar. No en Franco. No en la relación. Sino en sí mismo. En su derecho a ser amado. En su derecho a ser visto. En su derecho a vivir una vida plena. El reencuentro. Después de la tormenta vino la calma. Franco apareció en el edificio un viernes al mediodía. Sin traje. Sin escoltas. Sin miedo. Daniel estaba arreglando un ascensor. Cuando lo vio, se quedó inmóvil. Hola, dijo Franco, con una sonrisa tímida, verdadera. Daniel sintió un calor en el pecho. Hola, respondió. Franco dio un paso. Luego otro. Tomé mi decisión, dijo. Ya no quiero vivir una vida que no es mía. Daniel lo miró con una mezcla de orgullo, ternura, sorpresa y amor. ¿Y ahora qué? Preguntó suavemente. Franco tomó su mano.
Ahora, nos conocemos de verdad. Sin miedo. Sin mentiras. Sin cadenas. Daniel entrelazó sus dedos. Entonces, empecemos. Y se abrazaron. Un abrazo profundo. Cálido. Verdadero. El tipo de abrazo que solo se dan quienes han sobrevivido a la tormenta. Amar contra todo. La relación no fue fácil. Tuvieron que enfrentar críticas, rumores, prejuicios. Pero también fueron construyendo algo hermoso. Algo real. Algo que no se apaga con el tiempo. Franco descubrió cómo era vivir sin máscaras. Reír sin reservas. Amar sin miedo. Daniel descubrió que merecía ser elegido. Ser cuidado. Ser amado en voz alta, sin esconderse. Y juntos. Aprendieron que amar contra todo es posible. Que la pasión no nace del cuerpo, sino del alma. Que el deseo no es vergüenza, sino verdad. Que el amor, cuando es auténtico, rompe cadenas. Esta no es una historia de perfección. Es una historia de valor. De pasión. De romance adulto. De dos hombres que se encontraron cuando el mundo les decía que no debían. Y aún así, se eligieron. Una y otra vez. Hasta descubrir que, al final, el amor verdadero siempre gana.